Carola Chávez, desde la isla Margarita, bienvenida a la mañana de Juan Domingo. Hola, feliz Juan Domingo. Encantada de estar aquí con ustedes. Venezuela presente. Me asusté cuando vi, no sé si era inteligencia artificial o era real, que Maduro ensayaba una especie de renunciamiento frente a las cámaras como fruto de respuesta a el planteo de Trump sobre Venezuela, aunque después vino un planteo también de China y Rusia en defensa de Venezuela. Contanos un poco cómo lo ves desde ahí. Bueno, eso fue una descontextualización mediática. Creo que fue el lunes, el presidente estaba reunido con sectores de la Fuerza Armada y de la milicia, y leyó un discurso de Cipriano Castro. Él estaba comparando el bloqueo que quiere hacer los Estados Unidos con sus barcos de guerra a Venezuela con un bloqueo similar que hizo Inglaterra en 1901, si mal no me recuerdo, con Cipriano Castro. Y lo que estaba haciendo Nicolás Maduro era leyendo lo que había dicho textualmente Cipriano Castro en aquel momento. Y de esa lectura, los medios recortaron este pedacito donde se hablaba de que él se iría y no sé qué, pero no era Nicolás Maduro, era Cipriano Castro en el año 2001. Nosotros no renunciamos. No, es que este es un momento de mucha... la operación psicológica es enorme y se hace a través de los medios, entonces... es un mar de exageraciones, descontextualizaciones, mentiras y medias verdades que pretenden eso, pues que nos asustemos, que tiremos la toalla. Algunos buscan que los chavistas nos quebremos y digamos, bueno, ya esto se acabó, déjame irme. Ellos creen que vamos a salir corriendo, nos vamos a escapar o vamos a traicionar al presidente. Elevaron una recompensa tipo película de vaquero que tienen sobre la cabeza del presidente y de otros altos jefes de la revolución. Ahora elevaron la recompensa por el presidente a $50 millones. Y es tan ridículo que dicen, para que dé alguna información del paradero de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está en el Palacio de Miraflores gobernando todos los días. Es una bueno, pero eso es lo que ellos hacen. Ellos son muy Hollywood en sus cosas, pero también son muy peligrosos. Dan risa, pero no dan risa. Claro. ¿Y hubo alguna cosa que se viera del BRICS? Mira, Vladimir Putin inmediatamente, ellos están en permanente contacto con los gobiernos hermanos, los gobiernos amigos. Inmediatamente los hermanos mayores, como les dice el presidente Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping, se ponen en contacto con nosotros. Ayer María Sharapova, la vocera del gobierno ruso, estaba rechazando las acciones agresivas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, las maniobras que están haciendo, cómo han elevado el nivel de confrontación. Nosotros no estamos solos, nosotros sabemos que no estamos solos por muchos motivos, son muchos años tejiendo lazos para la construcción de este mundo multipolar que tiene que nacer, ya está ahí, están dados todos los elementos económicos, políticos para que este mundo se concrete y se entienda que es una nueva forma, una forma más sana de convivencia entre países, entre gobiernos y entre pueblos en el planeta. Tenemos años trabajando con eso junto primero al comandante Chávez y ahora junto al presidente Maduro, y eso da sus frutos. Pues en estas situaciones la solidaridad de los pueblos y de los países hermanos no falta, y aún en países donde los gobiernos nos adversan, como pasa en Argentina, cuyo gobierno declaró a nuestro gobierno cartel narcotraficante o algo así, hace unos días. El pueblo argentino nos acompaña. Entonces, a pesar de los gobiernos títeres, los pueblos nos acompañan. Bueno, es una tranquilidad. Pero es una situación nueva también, porque también Rusia está planeando hacer una inversión importante
para convertir a Cuba en un lugar deseado en vacaciones tropicales, y eso le permitiría a Cuba una actualización edilicia y tecnológica y demás con su pueblo de un valor enorme. Eso todo fruto del BRICS, ¿no? Sí, es eso, es esta nueva visión del mundo, sobre todo para nosotros en América Latina y sobre todo en el Caribe, que estamos tan cerca de los Estados Unidos, que nuestra vista siempre era hacia el norte, no veíamos más nada, y todo lo que se podía hacer o no se podía hacer dependía de lo que dijera el norte, los Estados Unidos. No solamente en Cuba los rusos están promoviendo y incentivando y invirtiendo en turismo. Aquí en Venezuela, en la isla de Margarita, tenemos desde hace ya casi 2 años grupos grandes de rusos viniendo a pasar vacaciones aquí en Margarita, y ya es común que nuestro turista sean unos rubios enormes, enormes, quemados, ardidos por el sol y con una sonrisa de oreja a oreja, porque yo me imagino que venir de ese frío a este calorcito maravilloso con estas playas tiene que ser acercarse un poco al paraíso. También China aquí en Venezuela tiene grandes inversiones y está haciendo grandes inversiones en materia de petróleo. Entonces, ya no es aquel dominio, aquella hegemonía de los Estados Unidos sobre nuestros recursos. Ellos eran dueños, literalmente eran dueños de nuestros recursos. Los gobiernos anteriores al chavismo se entregaban a las decisiones de los gobiernos de los Estados Unidos. Desde que eso terminó, no solamente hemos estado en confrontación porque los Estados Unidos no aceptan la soberanía de los demás, hemos estado en esta confrontación, sino que también se han abierto nuevas ventanas a nuevas inversiones y nuevas posibilidades y nuevas formas también de hacer negocio. Osvaldo Casella te quiere hacer una pregunta. Hola, compañera Carola. Hola. No me voy a extender mucho, simplemente hace 2 o 3 días nomás yo tengo la mala costumbre de mirar los noticieros europeos para ver cómo nos miran, qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, y me indignó sobremanera un noticiero de televisión española que hablaba sobre la crisis económica, pero con una maldad absolutamente manifiesta, que el canal público español se tirara de esa manera, la verdad, un supuesto gobierno socialista, como que dicen que es el que gobierna España, que fuera tan denigrante hacia el gobierno de la actitud, ¿no?, de la información. ¿Qué nos podés decir cómo están pasando la situación? Por supuesto que del bloqueo, ni de la amenaza de invasión, el despliegue de la Cuarta Flota frente a sus costas, de eso no dijo absolutamente nada la televisión española, pero sí sobre la capacidad, el costo del salario mínimo, que es $1, y bueno, y todo una cuestión que sobre lo económico que era terrible. Por lo otro lado, sabemos que ya está bastante solucionado el tema de abastecimiento, que los supermercados están muy surtidos. Bueno, ¿qué nos podés decir de la situación económica popular de la población venezolana? Bueno, yo creo que parte de esta agresión, de esta escalada en la agresión, tiene que ver con esto, con la recuperación económica del país. Porque las sanciones pretendían quebrarnos, de matarnos de hambre. Y el presidente Maduro desde el principio dijo que eran una oportunidad, que nos obligaban estas sanciones a buscar nuevas formas y nuevos métodos y a retomar métodos que olvidamos en la economía por ser un país monoproductor. El petróleo era todo y nos sembrábamos, tenemos tierras fértiles, pero de una calidad maravillosa, que estaban ociosas, teníamos playas y sitios maravillosos, tenemos un país muy rico en muchas otras cosas que simplemente habíamos abandonado por este rentismo, y toda la actividad económica era de puertos, rentistas. Nosotros en estos años se han puesto en marcha distintos programas económicos y ahora tenemos total abastecimiento de lo que consumimos, verduras, vegetales, carne, huevos, todo eso se produce aquí.
Estamos exportando comida, que eso nunca lo hacíamos. Ahora somos exportadores de cosas maravillosas como nuestro cacao, que es el mejor cacao del mundo, y sacamos el cacao para las ferias y para todos estos eventos que hacen, y se llevan los primeros premios nuestro chocolate. Entonces se convierte el chocolate en un artículo deseado en el mundo, y estamos exportando cacao, aguacate, frutas tropicales, porque esta tierra es muy generosa y no tiene estaciones, no tenemos un invierno y un otoño que nos frenan. Aquí estamos todo el año produciendo. Se han incentivado las inversiones privadas, que la inversión siempre es rentista, entonces los privados tuvieron que empezar a invertir con sus propios recursos, y se han creado infinidad de negocios diferentes, dinámicos, en una economía muy dinámica. Y hace unos días, esta semana, la FAO declaró a Venezuela como un país que está próximo a librarse del hambre, cuando en 2017 estábamos pasando hambre. Nosotros nos quedamos sin comida. La gente sobrevivió a base de la solidaridad que tenemos los venezolanos, de no dejarnos morir unos a otros, nos acompañamos, pero comíamos mango, bajábamos mangos de las matas, la gente sembraba en sus patios, calabaza, lo que se diera en los patios, criaban gallinas, como pudiera salimos de esto. Los pescadores arrimaban la sardina a la playa y la regalaban. Tenemos un país que es muy generoso en cuanto a su naturaleza. Los frutales están en las calles y te caen los mangos en la cabeza, te caen. Ahorita estaba caminando por mi calle y había una mata de granadas con unas granadas enormes allí creciendo. Es un país muy generoso, es una tierra muy rica. Y bueno, nosotros en aquel momento sobrevivimos gracias a lo que había, y ahora sabiendo lo que hay, estamos produciendo sobre eso, y tenemos una economía dinámica, los centros comerciales llenos de gente comprando y vendiendo. La isla de Margarita, donde yo vivo, que es el foco turístico del país, en este momento estamos en vacaciones escolares y está llena de nacionales, de venezolanos, que nos importa mucho, porque nos dice que, bueno, la gente puede viajar y pasar vacaciones, pasarse una semana, 15 días en una isla caribeña. Eso dice mucho de que nuestra economía está funcionando. Y esa declaración de la FAO esta semana fue lo que me hizo pensar a mí, la agresividad que tienen los Estados Unidos en este momento tiene mucho que ver con la imposibilidad de rompernos a través de las sanciones. Las sanciones han sido tan sobreusadas que se creó otro ecosistema económico, donde los países sancionados parece que somos más de los países que no están sancionados, y tuvimos que empezar a juntarnos y a negociar entre nosotros y a buscar fórmulas distintas al dólar y al sistema SWIFT, que era lo que nos amarraba a la economía, a las finanzas mundiales, y hemos logrado superarlos, lo mismo que Rusia, lo mismo que China, que le dan la vuelta a las sanciones y siguen avanzando. Venezuela es un país que tiene un crecimiento económico más que deseable, creo que 6% de crecimiento para este año. No soy experta en esa parte, pero creo que eso es más o menos lo que tenemos. Tú ves construcciones, tú ves la reactivación de la infraestructura industrial, proyectos nuevos, inversiones de extranjeras, inversiones nacionales, y no. Claudio Orellano te quiere decir algo. Dale, Claudio. Hola, camaradas, compañera Carola. Qué bueno estar viviendo ahí, qué bueno. Llévatelo. Invitados todos los días domingueros. Pueden tenerme en Telesur, me encantaría trabajar en Telesur, te aclaro, ¿Verdad? Pero eso queda en Caracas, ¿no? Eres el corresponsal de Margarita. Está bien. Voy a Margarita como corresponsal de Telesur, no tengo ningún problema. Te aclaro que me echaron de una radio por defender a Maduro el año pasado, Claro, te aclaro porque yo soy partidario de la democracia popular. Entonces, viva Nicolás Maduro y viva el comandante eterno Rafael Chávez Frías. Y aparte con esa voz lo escuchan todo lo que dicen. No le hace falta micrófono.
Bueno, no, lo que te quería preguntar, Carola, ¿cómo está la relación con el hermano de la gran patria colombiana, digo, en su momento históricamente, ¿no? Digo, ¿cómo está la relación con Petro? Porque Petro se ha pronunciado también contra los empellones que le da Trump a Venezuela permanentemente. Petro habla diariamente con Maduro, hablan cada tanto. ¿Cómo está la relación con Colombia, teniendo en cuenta que Colombia tiene 7 bases norteamericanas todavía, ¿no? Sí, bueno, en esta escalada reciente, el primero en pronunciarse en contra de esto fue Gustavo Petro. Gustavo Petro, nosotros con Colombia, la relación con Colombia somos hermanos como son los hermanos. Los hermanos son hermanos porque sí. Uno no escoge los hermanos son hermanos porque sí, pero saben quererse. A pesar de las diferencias, a pesar de los roces, a pesar de las fronteras, porque la grieta que se siembra entre los pueblos hermanos son las fronteras. Las fronteras, y de ahí empiezan a elaborar las élites toda esa carcoma, ¿no?, que siembran allí para crear diferencias y roces. Pero Colombia y Venezuela somos países hermanos, y con Gustavo Petro esa relación de hermanos se da perfectamente justo cuando viene la agresión. Cuando no hay problemas, cuando estamos quietos, quizá hay alguna diferencia de una declaración que no nos gustó, o a él no le gustó la nuestra, pero a la hora de la chiquita, como decimos aquí, Gustavo Petro es un hombre serio, pues, es un tipo serio, y por supuesto se planta en contra de lo que supone una agresión de los Estados Unidos a Venezuela. Porque hay gente que pretende hacer creer que una agresión contra Venezuela es una agresión contra Venezuela, y que Venezuela es un país malvado y que eso no pasa nada. Y yo tengo años diciendo, y lo voy a sostener siempre, porque eso hay que saberlo, que una agresión, Venezuela es una cabeza de playa. No, el interés empieza en Venezuela, pero es todo el continente, porque nuestro continente es un continente riquísimo en minerales, las reservas de agua más grandes del mundo, la reserva ecológica más grande, la diversidad ecológica más grande la tenemos en el Amazonas. Los recursos de este continente son deseables para el imperialismo estadounidense. Entonces, entrar a Venezuela sería, si el que permita, el que pretenda minimizar el hecho de una agresión contra Venezuela, estaría abriendo una ventana que llegaría más allá de la Patagonia, llegaría a la Antártida y daría la vuelta al mundo. Entonces, Gustavo Petro entiende eso perfectamente, entiende lo que supondría una desestabilización tan profunda en Venezuela para Colombia, claro. Y se planta con toda la seriedad del caso, y estamos muy contentos, muy orgullosos. Del petróleo pasarían rápidamente al agua potable, al litio, a las Malvinas, y ahí, chao, se llevaron todo. Las tierras raras, ahorita hay una cantidad de minerales que antes nadie consideraba y ahorita son valiosísimos, y los tenemos en nuestro continente. Nuestro continente tiene esa virtud, que es un continente muy rico, no solamente en la diversidad cultural, sino en sus recursos naturales. Y entonces, y está el monstruo allá en el norte, en una crisis económica y social terrible, dando tumbos, tambaleándose porque está a punto de caerse, y quiere caer espatarrado sobre nuestro continente, y eso no lo podemos permitir.